En este video les hablaré sobre la política monetaria tomando como punto focal la inflación. El fin principal de la política monetaria de la mayoría de los bancos centrales es mantener la inflación baja y estable. Los bancos centrales no son indiferentes al crecimiento económico y el desempleo, pero creen que la mejor contribución que pueden hacer al crecimiento económico a largo plazo es proponerse la estabilidad de un precio o algo cercano a esto. En el corto plazo, digamos en un periodo de un año, una reducción en las tasas de interés y un incremento de la oferta monetaria pueden acrecentar la demanda y el producto de la economía, si bien a menos que el producto esté por debajo de su potencial, solo a costa de un incremento de la inflación. Una mayor inflación, a su vez, reduce el producto nuevamente. En realidad, los efectos a largo plazo de la inflación alta sobre la economía probablemente son adversos. En una economía orientada al mercado, los bancos centrales no pueden controlar la inflación directamente. Tienen que utilizar instrumentos tales como las tasas de interés, cuyos efectos sobre la economía son inciertos, y tienen que depender de información incompleta acerca de la economía y sus expectativas. Las decisiones sobre política monetaria están basadas en una variedad de indicadores. Algunos bancos centrales utilizan el crecimiento del dinero o el tipo de cambio como su única guía para tomar decisiones. Otros bancos adoptan un enfoque más ecléctico y consideran una variedad de factores al evaluar las condiciones de la inflación. Los costos de la inflación. Tenemos costos de la inflación no anticipada. Por ejemplo, costos microeconómicos. Estos afectan al corazón de la economía de mercado. Una distribución eficiente de bienes y servicios depende de que los productores y consumidores tengan la información adecuada acerca de los precios relativos de bienes y servicios. La inflación en la economía dificulta que los productores y consumidores puedan saber si un incremento en el precio de un bien o servicio realmente representa un incremento relativo de precio o un incremento general en el precio de todos los bienes y servicios. Un productor puede suministrar más mercancía temporalmente y realizar inversiones injustificadas en capacidad extra porque confunde un incremento en el precio general con un incremento en el precio relativo. Además, los prestatarios y los ahorradores pueden desconocer la tasa real de interés. Esta incertidumbre puede resultar en una menos eficiencia o más baja inversión, reduciendo a su vez la tasa de crecimiento económico o incrementando su variabilidad. Luego tenemos los costos de distribución. La inflación elevada es injusta. Los prestatarios tienden a beneficiarse a expensas de los ahorradores, quienes raramente se encuentran protegidos por completo. Por ejemplo, los de avanzada edad pueden descubrir que los ahorros de toda su vida han perdido su valor. Por último tenemos los costos de recursos. Algunos individuos y compañías realizan un esfuerzo considerable para protegerse de los efectos de la inflación elevada y variable. Tales iniciativas y habilidades podrían utilizarse de forma más benéfica para la sociedad. Ahora pasaremos a hablar sobre los costos cuando la inflación es anticipada. Existen costos de inflación aun cuando ésta puede ser perfectamente anticipada, como por ejemplo los costos de suela de zapato. Debido a que pierden valor, la gente tiene menos circulante cuando hay inflación. Se requiere más visitas al banco a fin de obtener el dinero para adquirir bienes y servicios. También tenemos los costos de menú. Son los costos que representan, para los manufactureros y minoristas, la continua revisión de sus precios de venta a la alza. Ahora pasaremos a hablar sobre los objetivos monetarios intermedios y finales. Los bancos centrales utilizan objetivos para guiar sus decisiones de política. Existen dos estrategias generales que los bancos centrales se adoptan al utilizar sus instrumentos de política para controlar la inflación. Primero, basan la política indirectamente en un objetivo intermedio, tal como el crecimiento de un agregado monetario particular o el tipo de cambio. El Banco Central cambia su instrumento de política para dirigir el crecimiento del dinero o el tipo de cambio es el nivel deseado. Está implícitamente supuesto que existe una relación predecible entre el objetivo intermedio y la inflación futura a lo largo de las líneas sugeridas por la teoría cuantitativa del dinero. El objetivo final para la inflación usualmente se enuncia en términos generales como inflación baja. En la segunda estrategia, basan la política directamente en un objetivo final explícito para la inflación. Por lo general se aplica un objetivo para la inflación futura a fin de tener en cuenta el desfase de tiempo entre los cambios en la política monetaria y su impacto sobre la inflación. Aquí la política se cambia sobre las bases de variables intermedias múltiples, tanto
en la demanda como en la economía de oferta y no en una sola de ellas. Por ejemplo, los precios de los activos, las expectativas inflacionarias, el producto real, el crecimiento del crédito, la política fiscal y los costos salariales pueden todos ellos ser monitoreados, así como el crecimiento monetario y el tipo de cambio. A veces esta información se resume en un pronóstico para la inflación que luego desempeña un papel similar al de un objetivo intermedio convencional. Las tasas de interés se incrementan cuando la inflación futura se pronostica por encima del objetivo y reducen cuando la inflación se pronostica por debajo del objetivo. En conclusión, la política monetaria implica utilizar los instrumentos monetarios para afectar las metas finales de la política. Los bancos centrales utilizan una gama de variables intermedias para guiar su toma de decisiones. En un sistema financiero de mercado, a diferencia de una economía planificada, el Banco Central no puede controlar por decreto el sistema de crédito y las tasas de interés, salvo las propias. Más bien, se requiere instrumentos monetarios que complementen el funcionamiento de un sistema financiero competitivo. En un ambiente orientado al mercado, las tasas de interés juegan un papel importante en la transmisión de la política monetaria. Los cambios en las tasas de interés del Banco Central afectan, en primera instancia, la cantidad y precio del crédito y del dinero en la propia hoja de balance del Banco Central. Esto se transmite luego por todo el sistema bancario y la economía en toda su amplitud para afectar el comportamiento de las empresas, los hogares y por ende la inflación. La tarea del Banco Central consiste en evaluar estos diferentes canales de la política monetaria y por lo tanto establecer la política de acuerdo a ello.